Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir empezando y perdonad en primer lugar porque todavía somos un poco nuevos en esto del Twitter Space. Bueno, básicamente se trata un poco de que nuestros ponentes de hoy, que ya os ha presentado Safira y repito que son nuestro anterior presidente de la Fundación Hay Derecho y notario de Madrid, Ignacio Gomá, nuestro actual presidente y también notario de Madrid de la Fundación Notario de Madrid, Segismundo Álvarez, y como nueva incorporación, Roberto Poza, que está también ahora con nosotros como editora en el blog Hay Derecho y que además de inspectora de Hacienda lidera el área de fiscalidad internacional en Pricewaterhouse. Entonces, la idea es, bueno, pues que nos expliquen un poco qué ha pasado exactamente o cuáles son las claves del traslado de Ferrovial a los Países Bajos desde un punto de vista técnico-jurídico bueno, para que nuestros oyentes puedan hacerse un criterio un poco solvente, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido. Entonces, Nacho, si te parece, empiezo contigo. Y la primera pregunta sería un poco que nos contases en qué consiste el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que a mí este tema me ha interesado mucho y de hecho escribí el otro día en Voz Populi un articulito sobre este tema y lo primero que decía era que me parece tremendamente paradójico cómo en los tiempos actuales, a medida que los negocios jurídicos, la vida económica se hace más compleja, se necesitan más requisitos, es necesario desplegar una actividad más frenética, pues parece que los mensajes políticos y los mensajes mediáticos parece que se simplifican, ¿no? Y en este caso, como recientemente también otro tema como el de la maternidad subrogada, pues es un ejemplo muy claro de ello. Pero bueno, como vamos a estar un rato hablando de esto, a mí me gustaría empezar por el principio y es explicando de una manera muy simple y digamos para todos los públicos en qué ha consistido ese mal llamado traslado de domicilio de Ferrovial. Lo primero que habría que definir es entender qué es el domicilio y qué es un traslado de domicilio. Bueno, el domicilio es importante, es el lugar donde se supone que está la sede de las entidades, que tienen que tener una serie de requisitos, y es el lugar en que se supone que las entidades, que son en definitiva ficciones, deben cumplir sus obligaciones y ejercitar sus derechos. Y va a determinar, en una buena parte también, pues la aplicación de la normativa correspondiente a ese territorio. Hoy día, como se sabe, bueno, el traslado de domicilio es un simple acuerdo del órgano competente que determina dónde es ese nuevo domicilio. Ya saben que antiguamente era una competencia, digamos, exclusiva de la Junta General, que, digamos, por decirlo de una manera muy simple, es el Parlamento de las sociedades, aunque se permitía que esa decisión la tomara también el órgano de administración cuando fuera simplemente un traslado dentro del mismo término municipal donde estaba anteriormente domiciliada. Bueno, a consecuencia del proceso, como saben, pues se modificó eso y ahora la administración puede tomar, la administración me refiero al órgano de administración, puede tomar esa decisión en todo el territorio nacional, ¿no? Con lo cual se facilitaba mucho el movimiento de las sociedades. Bien, pues lo que hay que decir es que no es un traslado de este tipo, dado que se trata de un traslado internacional de domicilio. Y aquí ya entramos en otro campo, porque el traslado internacional de domicilio no es un simple acuerdo, una modificación de estatuto, dado que el domicilio tiene que siempre que constar necesariamente los estatutos como una mención esencial, sino que es algo más. Un traslado de domicilio internacional es una modificación estructural y de hecho se regula en la Ley de Modificaciones Estructurales. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque ya no es simplemente determinar el lugar, la ciudad dentro de España en la que se supone que está tu sede, recibe las notificaciones y cumples tus obligaciones, sino que ahora si te trasladas a otro país estás cambiando realmente la normativa del país que se te aplica, que va a ser otro, y normalmente, claro, también
la forma, porque la forma que tenemos en España de sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad colectiva, pues está regulada de una determinada manera y en otros países está regulada de otra manera, pues diferente, aunque sea similar, dado que hay normativas europeas que establecen unas normas similares para todos. Sin embargo, claro, supone un cambio muy grande. Hay que hacer estatutos nuevos, en fin, hay que cambiarlo todo. Dicho lo cual, lo de Ferrovial no es ni un traslado normal de domicilio, ni tampoco un traslado internacional de domicilio en un sentido estricto, porque es que es algo más. El asunto de Ferrovial es en realidad una fusión, y concretamente una fusión inversa, una fusión internacional, transfronteriza, porque lo que ha ocurrido es que una sociedad filial que tenía Ferrovial ya radicada y domiciliada en los Países Bajos, ha absorbido la matriz española. Quiere decir que se la ha tragado, por decirlo así. La fusión, la escisión, son modificaciones estructurales, efectivamente, igual que el traslado de domicilio, que consisten en realizar ciertas operaciones que agrupan los activos de dos sociedades, de donde había dos se convierte en uno, o en una la divides en dos. Son operaciones mercantiles que tratan de producir una reorganización empresarial, una mayor eficiencia, una distribución por determinados sectores, ¿no? Es jugar con el sujeto de derechos para conseguir más o reducir los que se tienen. En este caso, lo que ha ocurrido, como digo, es que una filial de Ferrovial que tenía además una gran parte de los activos ya de Ferrovial se ha absorbido, se ha quedado con la sociedad matriz que estaba radicada en España. Lógicamente, con ello, pues el domicilio queda, por decirlo así, trasladado, porque desaparece el que tenía en Madrid y solo hay una entidad que va a ser la que ya está domiciliada en Países Bajos. Este tipo de operaciones es interesante entender que son operaciones muy complejas, porque hay que entender que cada una de estas sociedades tiene muy diversos activos, muy diversos derechos y obligaciones, empleados, muchas relaciones jurídicas. Si hubiera que hacer una transmisión individualizada de todos aquellos bienes inmuebles, derechos, marcas, contratos de trabajo, contratos con los proveedores, sería un enorme lío, una enorme complicación. Habría que notificar a todo el mundo, habría que hacer contratos individualizados. Entonces, la fórmula jurídica que se usa es la que se llama, como digo, la sucesión universal. Lo que ocurre es que con la fusión, por un solo acto, se produce la adquisición por la sociedad, en este caso que absorbente, de todos los derechos, obligaciones, contratos y relaciones que pudiera tener la absorbida, por un solo acto. Luego, a lo mejor, hay que hacer alguna formalidad, pero sí, resumo un poquito para los que se hayan conectado ahora, ¿no? Que es que hay que distinguir el traslado de domicilio normal y corriente de las sociedades españolas, que es una decisión en principio de la Junta. Lo que pasa es que en algunos casos lo puede también adoptar el órgano de administración, y sobre todo después de la modificación operada como consecuencia del proceso en la Ley de Sociedades de Capital, ya los administradores lo pueden hacer dentro de todo el territorio nacional. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es el traslado internacional de domicilio, que eso sí que es una modificación estructural, porque cambiarse del domicilio a otro país significa, lógicamente, sujetarse a las leyes de otro país y adoptar las formas jurídicas propias de ese país. Eso, obviamente, es un traslado muy importante, en el cual una modificación muy importante que afecta, por supuesto, a los estatutos y a la misma esencia de la entidad. Y lo que estaba explicando, que en realidad ninguna de las dos cosas ha sido el traslado de Ferrovial, porque ha sido en realidad una fusión inversa. Una fusión inversa porque una filial de Ferrovial radicada en Países Bajos ha absorbido la matriz española. Una fusión es una modificación estructural consistente en de dos sociedades hacer una sola, o de muchas sociedades hacer una, juntando todos los activos de esas diversas sociedades. De manera que donde había dos personalidades jurídicas, ahora pues a lo mejor hay una sola personalidad jurídica y todos los activos se juntan. Esto explicado de una manera muy, muy simple y muy sencilla. ¿Qué se consigue con eso? Pues reorganizar sociedades, conseguir una mayor eficiencia económica,
Y eso, por eso precisamente la legislación lo facilita. ¿Por qué? Pues porque considera que hay que favorecer tanto mercantil como fiscalmente estas operaciones van a redundar en beneficios macroeconómicos en general para el país. Por eso se debilitan los requisitos que hay que hacer para la transmisión de activos de una sociedad para otra. No se hacen individualmente, sino se hacen con una sucesión universal. Ocurre como con las herencias, fallece una persona y todos los derechos van a sus herederos. Pues es la misma idea. Y fiscalmente también tienen un tratamiento muy favorecedor por esa misma idea que se supone que se hace por razones económicas suficientes, razones económicas válidas, que no son simplemente lograr un beneficio fiscal, pagar menos impuestos, y por eso se considera que este tipo de operaciones, cuando haya esas razones económicas válidas, son neutrales fiscalmente, no llevan ninguna carga fiscal. Y con eso yo creo Vale, que podemos... sí, Nacho, quiero decir que la parte fiscal, para que Claro, nos por la eso, yo ya no explique sigo. Roberto. Vale, perfecto. No sé si tenemos a Segismundo por aquí o no, porque yo no lo veo. Eh, si no, voy a dar paso a Roberta, que sí que la veo. Vale. Y si te parece, pues sería un poco explicar efectivamente, porque esto ha sido quizá, ¿no?, de lo más debatido, el tema de la fiscalidad de la operación y si realmente con este tipo de operaciones, digamos, hay un beneficio fiscal, se dejan de cobrar impuestos en España, cómo se tributa en el ámbito o en Holanda. Pues te parece, Roberta, si nos cuentas un poco cómo funciona esto, pues adelante. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a Isa y buenas tardes a todos. A ver, el régimen fiscal es lo que Nacho había empezado a apuntar, ¿no? Lo que Ignacio estaba comentando. El régimen fiscal de la operación va a depender si ésta queda sujeta a un régimen especial de reestructuraciones que está previsto en la ley de impuestos sobre sociedades. Se trata de un régimen que es un régimen que se aplica en todos los países europeos, puesto que proviene de una directiva que ya tiene años, porque es del año 2009, que se adoptó con el objetivo... No te oímos. ¿No me oyes? Yo sí la oigo, ¿eh? Yo sí la oigo. Muy, Roberta, muy accidentada esta sesión, Sí, madre mía. Roberta, el resto sí que te escuchábamos. sí. ¿Me escucháis? Sí, Yo no sí, te oigo. se te oye bien. Vale, Sí, pues sí. continúo entonces. Entonces, como decía, se trata de un régimen que está en toda la Unión Europea porque viene de una directiva que ya tiene unos años, tiene más de 15 años, y que esta directiva se adoptó con la finalidad de no penalizar las reestructuraciones empresariales transfronterizas en la Unión Europea frente a las que se realicen en un solo país. ¿Por qué? Pues para eliminar obstáculos al buen funcionamiento del mercado único. ¿Qué es lo que implica el régimen? Pues el régimen lo que implica es un diferimiento de la tributación, es decir, que no se exige el pago, no se paga por las plusvalías devengadas hasta el momento de la reestructuración, sino que esta tributación queda pospuesta hasta el momento en que esta ganancia se realiza, en su caso, frente a terceros. Y también el mantenimiento del valor histórico de los activos. Es decir, por ejemplo, si hay una plusvalía en un elemento patrimonial que se genera como consecuencia de reestructuración, no se grava en este momento, en el momento de la salida de España, sino que, vamos, de la sociedad, no del activo, sino que el activo mantiene su valor histórico, aquel por el cual se adquirió, y en el caso que se venda a un tercero, pues entonces se va a gravar toda la ganancia que se ha generado desde el momento inicial de la adquisición hasta el momento en el que este activo sale del grupo. ¿Cuál es la cuestión que se ha debatido aquí mucho y que es lo que hemos oído, bueno, pues comentar, sobre todo en la prensa? Pues que este es un régimen que se aplica si hay un motivo económico válido. Nos dice la ley que es un régimen que se aplica con carácter general. Esto también es importante, se aplica con carácter general a este tipo de operaciones, salvo que expresamente se indique lo contrario, a través de una comunicación que debe realizar la empresa a la agencia.
pero solo no se aplicará en aquellos casos en los que la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, sino, tal como nos dice la ley de impuestos de sociedades, con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Es decir, puede ser que haya una menor tributación como consecuencia de la reestructuración. Esto no impide que se aplique el régimen especial. Lo que sí que nos excluiría es si la única ventaja es una ventaja fiscal. En este caso no se aplicaría y se exigiría la tributación en el momento de la reestructuración. Además, esto tiene consecuencias en otros impuestos, no solo impuestos de sociedades, también en la imposición indirecta. Y también la aplicación de este régimen de neutralidad garantiza con carácter general la no tributación de los accionistas, los residentes tanto en España como en otro estado de la Unión Europea. Me preguntabas también, Elisa, qué repercusiones tiene para la agencia tributaria, ¿no?, en relación con la tributación en España. Bueno, en este sentido yo creo que lo primero que hay que decir es que este cambio de residencia a la sociedad matriz en ningún caso tiene repercusiones en relación con la tributación del negocio en España, del negocio que se realiza en España. Este negocio en España seguirá tributando en España en los mismos términos. Estos son los principios básicos de la fiscalía internacional. Al final, como se ha puesto ahora de moda una frase, los beneficios se graban allí donde se generen, y el beneficio que se genera como consecuencia de la autopista en Estados Unidos se grabará en Estados Unidos, y de los servicios que se prestan en España pues se grabarán en España. ¿Cuáles son los impuestos que se van a dejar de cobrar por parte de la agencia? Para ver cuáles son, hay que distinguir dos grupos, digamos, porque por un lado estarían impuestos propios de Ferrovial, mientras que por otro estarían pues impuestos que no son un coste para Ferrovial, pero que también se van a dejar de cobrar por la agencia. Me explico, por ejemplo, los de los empleados o podría haber de los accionistas. Entonces, los dos grupos son impuestos que se van a dejar de cobrar por agencias, si bien unos son un coste para Ferrovial y los otros no. En relación con los soportados, el primer grupo, los soportados por Ferrovial, estos son sobre todo aquellos asociados a los dividendos que percibe la matriz. En España, igual que en todos los países, la gran mayoría de los países y en concreto en todos los países de la Unión Europea, hay regulado un régimen que exime, o sea, que deja exento de tributación los dividendos que se perciben por una entidad, porque se entiende que estos ya pagaron en la filial que distribuye estos dividendos. Entonces hay un régimen de exención de dividendos que se aplica con carácter general en la mayoría de los países. Y en concreto, además, en la Unión Europea, esto se requiere por una directiva ya muy antigua, del año 1990, que exige que como poco se quede exento el 95% del importe del dividendo percibido por la matriz. España, hasta hace 2 años, establecía una exención del 100% del dividendo, y tras una modificación operada recientemente en la ley de impuestos de sociedades, solo se deja exento el 95% del dividendo. Quiere esto decir que el 5% del dividendo sí que se grava, y se grava al tipo general de impuestos de sociedades, es decir, al 25%. Entonces habrá una tributación de un 1,25% de dividendo. Pues bien, esto se deja de percibir en España, porque ahora mismo la matriz del grupo va a estar ahora mismo cuando se realiza el traslado va a estar en Holanda, y por tanto estos dividendos no se van a recibir en España, y esta tributación del 1,25% de dividendo pues es un impuesto que dejará de percibir la agencia tributaria. Luego, claro, hay otros impuestos que no son un coste de Ferrovial y no son impuestos soportados por Ferrovial, pero que también se van a dejar de cobrar. Por ejemplo, los impuestos que gravan a los accionistas no residentes. O sea, cuando hay un no residente fiscal en España, si tiene un dividendo procedente de una acción de una sociedad española, se entiende que ha tenido una renta en España. Aquí se establece una tributación por la ley de impuestos sobre no residentes, que es de un máximo de un 19%, si bien en la gran mayoría de los casos está reducida porque haya un convenio para evitar la imposición
o bien en la Unión Europea cuando se cumplen determinados requisitos. Así que muchas veces también aquí hay exención, pero en el caso que no lo haya, pues puede haber menores impuestos que se cobren por agencia. Y luego, por supuesto, pues impuestos personales que puedan gravar aquellos que trasladen su residencia a Holanda, pues de empleados o directivos, pues impuesto a renta o en su caso impuesto de patrimonio. Vale, pues ahora que hemos recuperado a Segismundo, que le veo aquí, y supongo que nos has podido escuchar un poco. Sí. Roberta, ya está. Sí, Segis, pues yo creo que puedes tú tomar la palabra, sí. ¿no? Sobre todo en relación con un tema que habéis tratado un poco los dos, pero que yo creo que aquí es fundamental, que es el de cuáles han sido las razones o las causas económicas, ¿no?, que también habéis mencionado de esta operación. Entonces, sé que si quieres tú hablarnos un poco de este aspecto, pues fenomenal. Pues no sé si no nos oye. Espera. Sí, ¿me oís? Ahora, Sí, ¿no? perfecto. Sí. Vamos, os he oído y escuchado y ahora me oís, ¿no? Entonces, las razones, pues bueno, las que ha dado Ferrovial, lógicamente no sabemos cuáles son las de verdad, pero las que ha dado vienen en el proyecto. Cuando se inicia el procedimiento de fusión, lo primero es publicar una serie de documentos que explican qué es lo que se va a hacer y las razones. Entonces, todo esto es público, ¿no? Está publicado en la web de Ferrovial y se dan básicamente varias razones, ¿no? La primera de ellas es que Ferrovial es un grupo, la primera es la internacionalización, por decirlo de alguna manera. Se insiste en que Ferrovial es un grupo internacional y esto va a reforzar ese carácter internacional. Dice que el 82% de los ingresos tienen origen fuera de España, el 90% del valor en términos de fondos propios reside en activos ubicados fuera de España y el 90% de los accionistas son también extranjeros. Y insisten también en que hay una creciente presencia en Norteamérica, que es donde va a haber más desarrollo de negocio. Y después también habla de la adecuación de los Países Bajos, pero bueno, que eso da para a ese movimiento, pero que eso quizás sea materia de otra pregunta. Ese es el primer punto, la internacionalización. El segundo es la mejora de las condiciones de financiación. Se dice que Holanda tiene una calificación, vamos, casi siempre ha tenido la máxima calificación crediticia, el país, ¿vale?, como Holanda, y que se habla también de la solidez financiera y la estabilidad del país, y eso supone, dicen, una menor volatilidad en los costes de financiación por una prima de riesgo menor. Dicen también, como otra razón, que esta internacionalización va a permitir incrementar la notoriedad de la marca y aumentar la cantera de talento internacional. Y en particular dicen que este ha sido el punto más comentado, que es una plataforma óptima para cotizar en los Estados Unidos, porque dicen en particular que las acciones de una sociedad española cotizada en España solo pueden negociarse como American Depository Receipts, o los llamados ADRs, que son fórmulas indirectas, es decir, que realmente son los bancos americanos los que tienen las acciones y eso supone y que representan a los accionistas y por tanto supone una menor liquidez y no una cotización directa, cosa que al parecer sí se puede hacer desde Holanda. Y esas han sido las razones, ¿no? Es decir, internacionalización, el cotizar en Estados Unidos, financiación y también lo de incrementar la notoriedad de la marca, que realmente está en relación con la internacionalización y no parece una cosa independiente. Sí, de todas formas, también habría otra pregunta que es ¿hasta qué punto este tipo de operaciones es normal? Si las hacen normalmente las empresas cotizadas, ¿cómo lo ves? Porque más allá, como tú bien dices, de que estas son las razones, ¿no?, que se justifican. Yo creo que, no sé si Elisa, que está moderando, se puede conectar, pero creo que quizá te correspondería contestar también en la pregunta de si es habitual, que teníamos varias preguntas preparadas y dirigidas para cada uno, sobre la realización de este tipo de operaciones en empresas cotizadas, si es habitual
¿Qué ventajas tiene? Bueno, o sea, es relativamente habitual, o sea, no es una cosa, o sea, el caso más conocido fue el de Fiat, que en 2016 efectivamente trasladó su sede a Holanda. O sea, si aquí se ha organizado este lío con Ferrovial, imaginen lo que es para Italia que se vaya a Fiat, ¿no? Que es prácticamente la mayor empresa del país, o al menos la más conocida, ¿no? Fue una verdadera conmoción. Y después ha habido más. Con ocasión del Brexit se comentó que realmente Holanda fue la mayor, aunque también algunas, desgraciadamente, nosotros atrajimos a pocas, y algunas se fueron a Francia, algunas a Alemania, pero fue Holanda la que recibió el mayor número de traslados de empresas importantes. Unilever, por ejemplo, que era una empresa británico-holandesa, pero tenía su sede en Inglaterra, lo cambió a Holanda, nada menos que el London Stock Exchange se cambió a Holanda. También una empresa farmacéutica, Milan, muy importante, que es una farmacéutica americana, empresas alemanas como Vantage Towers, o sea, una empresa española, italiana, o sea, Mediaset, también intentó hacerlo hace unos años, pero bueno, esa se paralizó por otras razones, por razones de abuso respecto de los socios, pero finalmente ha realizado el traslado a Holanda. O sea, es cierto que es una operación relativamente conocida y frecuente en relación con este tipo de empresas. Otra cosa es si todo lo que se dice es cierto, es decir, las ventajas de irse a Países Bajos. Pues bueno, yo creo que o sea, las noticias económicas y tal, y bueno, el mismo hecho de este movimiento sí demuestra que algo de verdad hay, ¿no? Holanda tiene fama de tener una regulación estable y favorable a las empresas, tiene también una historia también de ser un país de comercio, ¿no? Y tiene otro tema que es que se utiliza desde el punto de vista del talento que habla también el proyecto. Es cierto que Holanda tiene buenas universidades, habla todo el mundo, o sea, creo que es el país de Europa, no sé si con algún otro escandinavo, que tiene el mejor nivel de inglés de su población. Y después el tema de la financiación, yo por lo que he podido leer de los estudios económicos, aunque el rating del país influye mucho más sobre las empresas financieras, sí hay estudios económicos que relacionan o sea, que sí demuestran que hay una cierta influencia del rating del país sobre el rating de las empresas, es decir, que favorece los temas o sea, favorece la financiación, el estar en un país que tiene un rating más, o sea, superior y más estable. Y finalmente, en el tema de la cotización, que ha sido lo más mediático, porque la carta famosa del secretario de Estado a Ferrovial en los días anteriores a la Junta se refería básicamente a eso, diciendo que no era cierto que no se pudiera cotizar al mismo tiempo en España y en Estados Unidos. Pues bueno, también hubo una respuesta, y lo cierto es que si se lee una carta del secretario de Estado, dice de alguna manera que no está claro que no se pueda, pero dice que nunca se ha hecho y que se procurará que se pueda hacer. Entonces, pues claro, eso pues demuestra que si nunca se ha hecho, probablemente sea por algo, y eso pues es un tema que se puede discutir, pero lo que está claro de la carta del propio secretario de Estado es que nunca se había hecho en España y en Holanda sí, ¿no? De todas maneras, también hay que destacar que ese es una de las motivaciones nada más, como hemos visto, y no la única, la de la cotización. ¿Elisa? No, parece que Elisa no está. Elisa, ahora Bueno, no te oímos. Pues nada, nos moderamos nosotros mismos. Venga. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que tenía yo era para mí mismo, así que me la hago yo, que es si es razonable la reacción del gobierno y qué puede hacer legalmente si no está de acuerdo con la operación. Bueno, siempre decimos en Hay Derecho que nos gusta mucho intentar juntar el rigor jurídico también con el análisis político, ¿no? Yo creo que de lo que hemos hablado hasta ahora, ha contado Roberta, ha contado Segis, he dicho yo mismo, bueno, pues esta es una operación
relativamente normal, de bastante complejidad técnica y con muchos matices de todo tipo. No podemos conocer en un mundo tan complejo como este a fondo todas las razones. Ya simplemente saber si el tema de la cotización es así o no, pues exige saber mucho. Parece bastante razonable que lo que dice Ferrovial, pero bueno, hay que ser un técnico en bolsa para conocer a fondo la cuestión. Lo que sí que es sorprendente, ¿no? Que creo que además es lo que ha hecho que este asunto sea noticia, ha sido la reacción política. La reacción política inicial fue un ataque personal al presidente de Ferrovial, pues diciendo que se quería ir por razones fiscales, cosa que incluso suponiendo que fuera así, que no parece, pero incluso suponiendo que fuera así, pues, hombre, las instituciones no deben, yo creo, digamos, acusar a una persona concreta. Deben ser neutrales en sus decisiones porque se supone que tienen que aplicar las normas por igual, con justicia y con equidad, ¿no? Las motivaciones económicas se podrán discutir, se podrán compartir, se podrán impugnar y están ahí. Y desde luego no es fácil valorarlas por anticipado. Y aquí también lo que nos hemos encontrado ha una reacción previa a la que se haga digamos, el acto en sí mismo, la Junta General, de alguna manera intentando condicionar la decisión de los accionistas, que son soberanos para tomar esa decisión, diciendo más o menos que se equivocaban o que podían estar jugando mal y que deben, en fin, recapacitar de alguna manera. Sobre todo cuando se mandó a los pocos días con anterioridad a la celebración de la Junta, una carta del secretario de Estado diciendo que, bueno, que eso de las motivaciones económicas válidas, pues no es así, porque se podía trasladar, sí que es verdad que se podía trasladar. En fin, esto, incluso aunque fuera así, parece que la Administración debería actuar una vez que se haya tomado la decisión a través de la agencia tributaria, porque parece como si de alguna manera estuviera ya prejuzgando, tomando una decisión previa. Es como si un juez, pues no sé, avisara a cualquier persona que va a cometer un delito, cuidado, que esto no se puede hacer, no sé, y luego tuviera que juzgar él mismo un asunto al que ha advertido que no se podía hacer. Pues ahí parece, evidentemente, una cierta contaminación que, en mi opinión, desde luego, debería haberse evitado. Por otro lado, pues hombre, me parece que también desde un punto de vista político parece como si se hubiera planteado todo este asunto como una especie de prueba de fuerza, a ver quién ganaba, ¿no? Cuando, en fin, los intereses y los activos de Ferrovial ya estaban fuera, ¿no? El accionariado de la sociedad es muy variado, está en su mayoría fuera de España, el 80 y tantos % del negocio de Ferrovial se encuentra en el extranjero, ¿no? Yo creo que todos nos entristecemos con que Ferrovial se vaya de España, porque al fin y al cabo todo lo que vaya en detrimento de nuestros activos económicos, culturales o de cualquier tipo, pues nos da pena, pero si vivimos en una sociedad de mercado tenemos que aceptar esas reglas, ¿no? Y me parece que otra cosa es que esto tenga consecuencias de todo tipo y se tenga que aplicar la ley, pero no se debe prejuzgar. En un Estado de Derecho es importante mantener la neutralidad de las instituciones que tienen que actuar en cada caso concreto y además con justicia y equidad, ¿no? Entonces, acusar a un ciudadano concreto o una empresa en concreto y actuar intentando, digamos, de alguna manera dirigir la decisión que puedan tomar los accionistas no parece la forma más adecuada en que deban actuar las instituciones. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente aquí tonto no es nadie, ni los políticos, ni lo son los administradores de la sociedad, y la gente, por regla general, sabe lo que hace. Entonces, es sorprendente que se tome esta decisión política, este ataque tan furibundo, ¿no? Y para mí la única explicación es que se dirija a un público determinado que vaya a ver
con buenos ojos esa actitud, ¿no? Esa actitud un poco agresiva, un poco descalificadora, ¿no? Quizás sea eso, ¿no? No lo sé. Tampoco hay que excluir el principio de Hanlon, que no hay que excluir o no hay que pensar en una maldad, una conspiración cuando se trata de simple torpeza. No lo sabemos. En todo caso, no es una buena actitud que se generalice este tipo de posiciones políticas poco neutrales y muy agresivas, porque sobre todo los que ya tenemos una edad y hemos visto otros momentos, notamos la diferencia, pero quizá mucha gente joven no se dé cuenta de que las autoridades, nuestros representantes, no deben actuar así, deben actuar de otra manera. En fin, esta es mi opinión. Bueno, pues la siguiente pregunta era para Roberta, que era si desde el punto de vista tributario puede la agencia tributaria tomar medidas tal y como se ha insinuado también desde el gobierno. Sí, bueno, gracias, Sergis. A ver, sí, voy a dar un paso atrás porque quería volver sobre una cuestión que ha mencionado, ¿no? Que sí, bueno, hablando de los motivos, a ver, parece claro que la búsqueda de una menor tributación no ha sido el motivo de la salida. O sea, si analizamos la fiscalidad que hay en Holanda y la que hay en España, pues hay cuestiones que el gravamen es superior y otras ellas que es inferior. O sea, para empezar, el tipo de sociedades en Holanda es de un 25,8, cuando sabemos todos que en España es un 25. Tiene unos límites más estrictos para deducir intereses. Luego es verdad que hay otras cosas en las que se graban más en España, pues el gravamen de dividendos o hay unos límites de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores también más estrictos, pero bueno, en general, pues parece claro que no es la búsqueda de una menor tributación lo que ha operado. Además, a mí siempre me hace gracia estas afirmaciones porque muchas veces son los mismos que afirman sin cesar que las empresas no pagan y que las multinacionales no pagan impuestos, que yo creo que cualquiera nos hacemos una pregunta muy simple, ¿no? Que si no pagan, ¿para qué demonios se van a ir? Si es por temas fiscales, o sea que habría que afirmar una cosa o una cosa o la otra, no una cosa a la contraria, ¿no? En cuanto a lo que me decías, ¿qué puede hacer la agencia? A ver, la agencia lo único que puede hacer es aplicar la ley de manera objetiva y no discrecional, como lo hace siempre. Entonces, la agencia lo que tiene que hacer es apreciar si existe el motivo económico válido al que antes me he referido, que es el que condiciona la neutralidad de la operación. O sea, la operación y la ley de impuestos de sociedades que nos dice pues, que si se aplica este régimen de neutralidad cuando haya un motivo económico válido, que además nos dice como ejemplo tales como la reestructuración o la racionalización de la actividad de las entidades, y no con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Esto es lo que tiene que analizar la agencia. Claro, es un análisis de unas cuestiones pues, que tienen un cierto margen de discrecionalidad, o sea que hay que analizar caso a caso, pero la agencia aquí la agencia aquí no puede ser arbitraria, la agencia tiene que analizarlo pues teniendo en cuenta pues, los argumentos que se den por la empresa y basándose pues, en la doctrina y en la jurisprudencia que existe, pues ver si hay de verdad un motivo económico válido. En cuanto a los motivos que se han dado por la empresa que has explicado, bueno, pues hay motivos que se han reconocido en otros casos mediante la doctrina o mediante la sentencia como motivos económicos válidos. O sea, por ejemplo, lo que mencionabas, mejorar la capacidad de endeudamiento, reforzar la solvencia, una simplificación o una racionalización de la estructura, facilitar entradas de nuevos inversores. O sea, todo esto en otras ocasiones se ha considerado que es un motivo económico válido, por lo cual, bueno, pues lo lógico sería que en este caso también. Pero en cualquier caso es un análisis que tendrá que hacer la agencia y que tendrá que hacer pues de manera objetiva y está fuera de lugar pues cualquier insinuación que además es que pone en mala situación la credibilidad de la agencia tributaria, ¿no? No se debería condicionar esta decisión, que es una decisión puramente técnica de aplicación de la ley de la forma más objetiva posible, dentro de que
que es un concepto pues que no es un concepto que unívoco, ¿no? Que solo se puede aplicar de una forma, o sea que que está clarísimo exactamente que es el motivo económico válido, sino que hay un margen de apreciación. Muy bien. Después había otro tema que también se planteó desde las redes, ¿no? En Twitter, que era que Ferrovial, se ha dicho, ¿no? También que Ferrovial había crecido gracias a la obra pública en España y que además había formado parte, según la CNMC, de un cártel de constructoras, ¿no? Y había sido sancionada por ella, ¿no? Y que, por tanto, estaba en deuda con los españoles. ¿Qué opinas de eso, Nacho? Y Roberta también. Brevemente. Bueno, mi opinión es que no tengo opinión, porque no sé muy bien, no he estado es verdad que se ha hablado de eso, se ha hablado también de que Ferrovial, pues en otros tiempos que sí se ha beneficiado de una determinada situación y tal. Y yo creo que el ciudadano, y particularmente los que estamos en el derecho, tenemos que tener en cuenta una cosa, los actos jurídicos se valoran en cada momento y en cada personalidad. O sea, no se pueden hacer causas generales, como no podemos hacer una causa general de una persona que cometa un hurto o cometa cualquier otro delito y luego digamos, bueno, pero es que este señor era muy mal estudiante o robaba no sé qué. Vamos a ver, aquí se debe valorar en un Estado de Derecho a cada persona por sus acciones y por sus acciones concretas. Si Ferrovial resulta que ha cometido cualquier tipo de actuación irregular en materia de competencia, porque se le sancione y ya está, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que ser. Ahora creo que este asunto está recurrido ante los tribunales, pero incluso hay gente que dice, bueno, sí, está suspendido, pero y tal, bueno, ya, pero es que ya si solamente si incluso ya vas a juzgar por simples, por cosas que no son firmes, pues lo llevamos claro, todos tenemos algo que esconder. Entonces, yo creo que sea así o no lo sea, no es una cuestión que sea importante en un Estado de Derecho en este asunto concreto, ¿no? Y eso es importante que sea así. Es muy fácil generalizar o sacar conclusiones de la impresión general que uno pueda tener, que muchas veces además no son, como digo, ni firmes ni definitivas. Roberta, ¿tú tenías algo que decir? Y a mí me parecen unas declaraciones muy sorprendentes, ¿no? Que parece que la única intención pues es que, bueno, pues calentar un poquito el ambiente, ¿no? Yo lo que te preguntas con esto, si ha crecido gracias a la obra pública, bueno, al final lo que yo creo que pensamos todos es que si la empresa se ha pagado un precio justo por la obra que ha realizado y las adjudicaciones se han realizado de forma correcta, pues no parece que haya deuda alguna y en caso contrario a lo mejor habría que preguntarse por qué la administración concede una obra pública a quien no lo merece o paga más de lo que debería, ¿no? Entonces, es una afirmación pues que no sé, es cuando menos sorprendente, ¿no? Y no sé, no insinúa algo que yo creo que no tiene mucho sentido. Hombre, yo creo, Roberta, que insinúa o sea, que ha tenido algún trato de favor, lógicamente, y que ahí, o sea, que no ha sido en lícita competencia, es lo que se insinúa en esa cosa, que no tiene demasiado sentido, en mi opinión, porque quiero decir que aunque fuera así, no debería ser juzgado por eso. Sí, no, bueno, y para añadir algo, estoy totalmente de acuerdo, que son dos cosas distintas, pareciéndonos, por supuesto, tremendamente grave la existencia o la posible existencia del cártel, ¿no? Porque lógicamente lo del mercado solo funciona, que si estas empresas defienden el mercado y esto, solo funciona si efectivamente hay una competencia real, y si no hay competencia real, lógicamente se tiene que perseguir e imponer las sanciones porque es gravísimo, ¿no? Pero, por otro lado, si estas sanciones se imponen, por supuesto, no por el hecho de que se traslade a cualquier otro lado, como ha dicho antes Ignacio Gomá, se produce una sucesión universal, la sociedad sigue respondiendo con todos sus activos de las responsabilidades y tendrá que hacer frente a ellas igual que antes. Y después había ya para terminar, ¿no? Porque yo creo que para terminar a las 8:30, una última valoración, aunque ya hemos hecho algo, ¿no? De la reacción del gobierno, ¿no? Y de algunos de sus ministros. Yo creo que por cerrar un poco, aunque yo creo que Nacho sobre todo ya ha opinado sobre eso, pero vamos, en un minuto, Nacho, en un par de frases. No, sobre la actitud del gobierno, pues claro. Vamos a ver,
a mí me ha parecido, pues eso, sobreactuada y fuera de lugar. Y sobre todo, lo que más me importa a mí, lo que más me preocupa como ciudadano preocupado por este tipo de asuntos, es que se señalicen personas, empresas concretas. Yo creo que lo que no se puede perder es la neutralidad de las instituciones. La neutralidad en relación a una decisión que puede gustarte o no, pero que es libre de la sociedad. Y, por supuesto, la neutralidad sancionando en aquellos casos que se hayan cometido cárteles de todo tipo, que caiga todo el peso de la ley, si es así. Pero no podemos hacer derecho penal ni de derecho civil de autor. No podemos hacer derechos concentrados en la persona respecto de los cuales se hacen causas generales. Eso es peligrosísimo. Y aunque luego la agencia tributaria actuará como tiene que actuar, pero digamos, el problema es eso. Ese tipo de actitudes a mí me parecen peligrosas y genera un ejemplo muy malo, ¿no? Roberta. Sí, bueno, poco más que añadir. También me parece pues sorprendente y totalmente fuera de lugar, ¿no? Que se cuestione una decisión empresarial amparada por la ley, por los derechos y libertades de la Unión Europea en un mercado único. Y además da la impresión de que a lo mejor el gobierno ha tenido que rebajar un poquito el tono tras la junta de accionistas, ¿no? O sea, que era una batalla que realmente es que parecía destinada a perderse, ¿no? Y probablemente una de las cosas más graves, pues es lo que apuntaba Nacho, la referencia a nombres propios y que si lo que se busca es beneficiarse personalmente, Sí. unas cosas que no son desde luego nada deseables. Sí, yo creo que es importante lo que has dicho tú, de que al final esto es posible porque hay una normativa europea que defiende la libertad de establecimiento, la libertad de circulación de las personas y de las sociedades, ¿no? Que es uno de los ejes básicos de la Unión Europea. Entonces, claro, no podemos beneficiarnos de lo que supone pertenecer a la Unión Europea y de los fondos Next Generation y decir, bueno, eso sí, pero que ninguna empresa pueda optar por establecerse en otro país europeo, ¿no? O sea, claramente no se puede tener las dos cosas, ¿no? O sea, a mí eso me parece grave y después me parece también grave, o sea, muy negativo. Por supuesto que a mí no me gusta que se vaya Ferrovial de España y me parece que pues, supone una pérdida, ¿no? Aunque diga Ferrovial que no, que tiene la misma actividad, que solo son 30 personas, al final van a suponer una reducción de ingresos fiscales, aunque sea pequeña, o sea, no es bueno, ¿no? Es evidente. Pero es mucho peor todavía una reacción así, porque claro, da una sensación de, pues eso, de una falta de neutralidad institucional y cuando tú impides a la gente que se vaya o intentas impedirlo, lo que no va a hacer es venir. Es decir, claro. que es lo menos atractivo de un país, tanto sea para el dinero como para las personas, es que no te dejen salir cuando quieres, ¿no? Entonces a mí la verdad es que esto me preocupa por el daño que hace a la reputación, ¿no? Una reacción, pues eso, que parece excesiva y efectivamente inapropiada y yo creo que estamos en la peor situación posible, ¿no? O sea, hemos perdido a Ferrovial, o sea, Ferrovial se ha ido y además hemos empeorado nuestra marca, ¿no? Segis, me gustaría añadir que dice una cosa que dice Elisa, que no, por la razón que sea ha desaparecido del Twitter Space. Nos recrimina lo siguiente, que aprovecho para decirlo, que nos lo manda por WhatsApp. Dice que yo hubiera sido mucho más dura con el cártel. Dice, menos mal que Segis lo ha dicho. Y estoy de acuerdo, hay que ser muy dura con el cártel. Pero es que este no es el tema. Yo creo que eso es la cuestión. O sea, aquí se está hablando, en mi opinión, de las claves jurídicas de lo que ha ocurrido con Ferrovial. Yo lo que digo es que los cárteles me parecen horribles, pero yo creo que eso no se debe usar como un instrumento para juzgar un traslado, porque eso es lo que ha ocurrido es otra cosa. Eso es mi opinión. Vamos, ¿no? Sí, está bien, pero bueno, que no está mal recordar el tema del cártel porque es sin lugar a dudas, extraordinariamente grave también, porque como decimos, es decir, defendemos la economía de mercado porque es lo más eficiente, pero lo más ineficiente de todo es el oligopolio y el cártel. O sea, para eso mejor el control de precios que el cártel, No, naturalmente. Un cártel supone que no funciona el sistema. Que no está mal recordar la realidad de eso, pero efectivamente no era el tema que nos ocupaba hoy ni justifica la reacción del gobierno. Eso es. Bueno, pues yo creo que
que efectivamente en las ondas y en los arcanos de la tecnología hemos perdido a nuestra moderadora. Pues Sí. lo sentimos, Elisa, y No, nos oye, ¿eh? Por lo menos Y nos está escucha poniendo caritas de tristeza. perfectamente. Lo que ocurre es que en un momento dado, pues pero bueno, agradecemos. una incidencia le impedía tomar la Sí, palabra. pero vamos, en cualquier caso, pues yo por Elisa me despido de los oyentes y les agradezco su presencia virtual y hasta la próxima actuación de Hay Derecho. Zafira, no sé si quieres decir algo tú. Nada que añadir en esta accidentada Sí, sesión. Muy interesantes sí, las intervenciones. sí, disculpen los oyentes Y gracias por vuestra paciencia y hasta otra pronta conexión. Hasta pronto. Adiós, buenas tardes. Adiós. Saludos. Hola, lamentamos la inconveniencia, pero ha habido un problema técnico y se ha producido la cancelación de la otra sesión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos Sí. entonces? Vamos a compartir el nuevo enlace Claro, porque es que si no nos... en nuestro espacio ¿Me oís ahora? de Twitter. Sí, sí, te oímos. El problema es que ahora es una sesión diferente, con lo cual, claro, hemos perdido a la gente por el camino. Claro. Pero bueno, también te digo, la sesión sale ahora en Twitter y la gente lo puede ver y se puede apuntar. O sea que, bueno, yo creo que Vale, pues seguimos para adelante, ¿no? venga. ¿Habías terminado, Nacho? Si es Porque que yo, claro, me han yo no salido de sé la hasta sesión. no sé hasta dónde habéis oído. Yo te he oído básicamente que estabas explicando lo de la función inversa Vale. y Bueno, que pues era una cuestión muy compleja y yo creo que estabas bueno, terminando. sí, resumo un poquito para los que se hayan conectado ahora, ¿no? Que es que hay que distinguir el traslado de domicilio normal y corriente de las sociedades españolas, que es una decisión en principio de la Junta. Lo que pasa es que en algunos casos lo puede también adoptar el órgano de administración y sobre todo después de la modificación operada como consecuencia del proceso en la Ley de Sociedades de Capital, ya los administradores lo pueden hacer dentro de todo el territorio nacional. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es el traslado internacional de domicilio, que eso sí que es una modificación estructural, porque cambiarse del domicilio a otro país significa, lógicamente, sujetarse a las leyes de otro país y adoptar las formas jurídicas propias de ese país. Eso, obviamente, es un traslado muy importante en el cual una modificación muy importante que afecta, por supuesto, a los estatutos y a la misma esencia de la entidad. Y lo que estaba explicando que en realidad ninguna de las dos cosas ha sido el traslado de Ferrovial, porque ha sido en realidad una fusión inversa. Una fusión inversa porque una filial de Ferrovial radicada en Países Bajos ha absorbido la matriz española. Una fusión es una modificación estructural consistente en de dos sociedades hacer una sola o de muchas sociedades hacer una, juntando todos los activos de esas diversas sociedades. De manera que donde había dos personalidades jurídicas, ahora pues a lo mejor hay una sola personalidad jurídica y todos los activos se juntan. Esto explicado de una manera muy, muy simple y muy sencilla. ¿Qué se consigue con eso? Pues reorganizar sociedades, conseguir una mayor eficiencia económica y por eso precisamente la legislación lo facilita. ¿Por qué? Pues porque considera que hay que favorecer tanto mercantil como fiscalmente estas operaciones van a redundar en beneficios macroeconómicos en general para el país. Por eso se debilitan los requisitos que hay que hacer para la transmisión de activos de una sociedad para otra. No se hacen individualmente, sino se hacen con una sucesión universal. Ocurre como con las herencias, fallece una persona y todos los derechos van a sus herederos. Pues es la misma idea. Y fiscalmente también tienen un tratamiento muy favorecedor por esa misma idea que se supone que se hace por razones económicas
suficientes, razones económicas válidas, que no son simplemente lograr un beneficio fiscal, pagar menos impuestos, y por eso se considera que este tipo de operaciones, cuando haya esas razones económicas válidas, son neutrales fiscalmente, no llevan ninguna carga fiscal. Y con eso yo creo Vale, que podemos... sí, Nacho, quiero decir que la parte fiscal, para que Claro, nos por la eso, yo ya no explique sigo. Roberto. Vale, perfecto. No sé si tenemos a Segismundo por aquí o no, porque yo no lo veo. Si no, voy a dar paso a Roberta, que sí que la veo. Vale. Y si te parece, pues sería un poco explicar efectivamente, porque esto ha sido quizá, ¿no?, de lo más debatido, el tema de la fiscalidad de la operación y si realmente con este tipo de operaciones, digamos, hay un beneficio fiscal, se dejan de cobrar impuestos en España, cómo se tributa en el ámbito o en Holanda. Pues te parece, Roberta, si nos cuentas un poco cómo funciona esto, pues adelante. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a Isa y buenas tardes a todos. A ver, el régimen fiscal es lo que Nacho había empezado a apuntar, ¿no? Lo que Ignacio estaba comentando. El régimen fiscal de la operación va a depender si esta queda sujeta a un régimen especial de reestructuraciones que está previsto en la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Se trata de un régimen que es un régimen que se aplica en todos los países europeos, puesto que proviene de una directiva que ya tiene años, porque es del año 2009, que se adoptó con el objetivo... No te oímos. ¿No me oyes? Yo sí la oigo, ¿eh? Yo sí la oigo. ¿Roberta? Muy accidentada esta sesión, Sí. madre mía. Roberta, el resto sí que te escuchábamos. Sí. ¿Me escucháis? Sí, Yo no te oigo. se te oye bien. Vale, pues Sí, sí. continúo entonces. Entonces, como decía, se trata de un régimen que está en toda la Unión Europea porque viene de una directiva que ya tiene unos años, tiene más de 15 años, y que esta directiva se adoptó con la finalidad de no penalizar las reestructuraciones empresariales transfronterizas en la Unión Europea frente a las que se realicen en un solo país. ¿Por qué? Pues para eliminar obstáculos al buen funcionamiento del mercado único. ¿Qué es lo que implica el régimen? Pues el régimen lo que implica es un diferimiento de la tributación, es decir, que no se exige el pago, no se paga por las plusvalías devengadas hasta el momento de la reestructuración, sino que esta tributación queda pospuesta hasta el momento en que esta ganancia se realiza, en su caso, frente a terceros. Y también el mantenimiento del valor histórico de los activos. Es decir, por ejemplo, si hay una plusvalía en un elemento patrimonial que se genera como consecuencia de la reestructuración, no se grava en este momento, en el momento de la salida de España, sino que, vamos, de la sociedad, no del activo, sino que el activo mantiene su valor histórico, aquel por el cual se adquirió, y en el caso que se venda a un tercero, pues entonces se va a gravar toda la ganancia que se ha generado desde el momento inicial de la adquisición hasta el momento en el que este activo sale del grupo. ¿Cuál es la cuestión que se ha debatido aquí mucho y que es lo que hemos oído comentar, sobre todo en la prensa? Pues que este es un régimen que se aplica si hay un motivo económico válido. Nos dice la ley que es un régimen que se aplica con carácter general. Esto también es importante, se aplica con carácter general a este tipo de operaciones, salvo que expresamente se indique lo contrario, a través de una comunicación que debe realizar la empresa a la agencia. Pero solo no se aplicará en aquellos casos en los que la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, sino, tal como nos dice la ley de impuestos de sociedades, con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Es decir, puede ser que haya una menor tributación como consecuencia de la reestructuración. Esto no impide que se aplique el régimen especial. Lo que sí que nos excluiría es si la única ventaja es una ventaja fiscal. En este caso no se aplicaría y se exigiría la tributación en el momento de la reestructuración. Además, esto tiene consecuencias en otros impuestos, no solo impuestos de sociedades, también en la imposición indirecta,
y también la aplicación de este régimen de neutralidad garantiza con carácter general la no tributación de los accionistas, los residentes tanto en España como en otro estado de la Unión Europea. Me preguntabas también, Elisa, qué repercusiones tiene para la agencia tributaria, ¿no?, en relación con la tributación en España. Bueno, en este sentido yo creo que lo primero que hay que decir es que este cambio de residencia a la sociedad matriz en ningún caso tiene repercusiones en relación con la tributación del negocio en España, del negocio que se realiza en España. Este negocio en España seguirá tributando en España en los mismos términos. Estos son los principios básicos de la fiscalía internacional. Al final, como se ha puesto ahora de moda una frase, los beneficios se graban allí donde se generen, y el beneficio que se genera como consecuencia de la autopista en Estados Unidos se grabará en Estados Unidos, y de los servicios que se prestan en España pues se grabarán en España. ¿Cuáles son los impuestos que se van a dejar de cobrar por parte de la agencia? Para ver cuáles son, hay que distinguir dos grupos, digamos, porque por un lado estarían impuestos propios de Ferrovial, mientras que por otro estarían pues impuestos que no son un coste para Ferrovial, pero que también se van a dejar de cobrar por la agencia. Me explico, por ejemplo, los de los empleados o podría haber de los accionistas. Entonces, los dos grupos son impuestos que se van a dejar de cobrar por agencias, si bien unos son un coste para Ferrovial y los otros no. En relación con los soportados, el primer grupo, los soportados por Ferrovial, estos son sobre todo aquellos asociados a los dividendos que percibe la matriz. En España, igual que en todos los países, la gran mayoría de los países y en concreto en todos los países de la Unión Europea, hay regulado un régimen que exime, o sea, que deja exento de tributación los dividendos que se perciben por una entidad, porque se entiende que estos ya pagaron en la filial que distribuye estos dividendos. Entonces hay un régimen de exención de dividendos que se aplica con carácter general en la mayoría de los países. Y en concreto, además, en la Unión Europea, esto se requiere por una directiva ya muy antigua, del año 1990, que exige que como poco se quede exento el 95% del importe del dividendo percibido por la matriz. España, hasta hace 2 años, establecía una exención del 100% del dividendo, y tras una modificación operada recientemente en la ley de impuestos de sociedades, solo se deja exento el 95% del dividendo. Quiere esto decir que el 5% del dividendo sí que se grava, y se grava al tipo general de impuestos de sociedades, es decir, al 25%. Entonces habrá una tributación de un 1,25% de dividendo. Pues bien, esto se deja de percibir en España, porque ahora mismo la matriz del grupo va a estar ahora mismo cuando se realiza el traslado va a estar en Holanda, y por tanto estos dividendos no se van a recibir en España, y esta tributación del 1,25% de dividendo pues es un impuesto que dejará de percibir la agencia tributaria. Luego, claro, hay otros impuestos que no son un coste de Ferrovial y no son impuestos soportados por Ferrovial, pero que también se van a dejar de cobrar. Por ejemplo, los impuestos que gravan a los accionistas no residentes. O sea, cuando hay un no residente fiscal en España, se entiende, si tiene un dividendo procedente de una acción de una sociedad española, se entiende que ha tenido una renta en España. Aquí se establece una tributación por la ley de impuestos sobre no residentes, que es de un máximo de un 19%, si bien en la gran mayoría de los casos está reducida porque haya un convenio para evitar la imposición, o bien en la Unión Europea cuando se cumplen determinados requisitos. Así que muchas veces también aquí hay exención, pero en el caso que no lo haya, pues puede haber menores impuestos que se cobren por agencia. Y luego, por supuesto, pues impuestos personales que puedan gravar aquellos que trasladen su residencia a Holanda, pues de empleados o directivos, pues impuesto a renta, o en su caso impuesto de patrimonio. Vale, pues ahora que hemos recuperado a Segismundo, que le veo aquí, y supongo que nos has podido escuchar un poco. Sí. Roberta, ya está. Sí, Segis, le pues yo creo que puedes tú tomar la palabra, sí, ¿no?
sobre todo en relación con un tema que habéis tratado un poco los dos, pero que yo creo que aquí es fundamental, que es el de cuáles han sido las razones o las causas económicas, ¿no? Que también habéis mencionado de esta operación. Entonces, sé que si quieres tú hablarnos un poco de este aspecto, pues fenomenal. Pues no sé si no nos oye. Espera. Sí, ¿me oís? Ahora, Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. vamos, os he oído y escuchado y ahora me oís, ¿no? Entonces, las razones, pues bueno, las que ha dado Ferrovial, lógicamente no sabemos cuáles son las de verdad, pero las que ha dado vienen en el proyecto. Cuando se inicia el procedimiento de fusión, lo primero es publicar una serie de documentos que explican qué es lo que se va a hacer y las razones. Entonces, todo esto es público, ¿no? Está publicado en la web de Ferrovial y se dan básicamente varias razones, ¿no? La primera de ellas es que Ferrovial es un grupo, la primera es la internacionalización, por decirlo de alguna manera. Se insiste en que Ferrovial es un grupo internacional y esto va a reforzar ese carácter internacional. Dice que el 82% de los ingresos tienen origen fuera de España, el 90% del valor en términos de fondos propios reside en activos ubicados fuera de España y el 90% de los accionistas son también extranjeros. Y insisten también en que hay una creciente presencia en Norteamérica, que es donde va a haber más desarrollo de negocio. Y después también habla de la adecuación de los Países Bajos, pero bueno, que eso da para a ese movimiento, pero que eso quizás sea materia de otra pregunta. Ese es el primer punto, la internacionalización. El segundo es la mejora de las condiciones de financiación. Se dice que Holanda tiene una calificación, vamos, casi siempre ha tenido la máxima calificación crediticia, el país, ¿vale?, como Holanda, y que se habla también de la solidez financiera y la estabilidad del país, y eso supone, dicen, una menor volatilidad en los costes de financiación por una prima de riesgo menor. Dicen también, como otra razón, que esta internacionalización va a permitir incrementar la notoriedad de la marca y aumentar la cantera de talento internacional. Y en particular dicen que este ha sido el punto más comentado, que es una plataforma óptima para cotizar en los Estados Unidos, porque dicen en particular que las acciones de una sociedad española cotizada en España solo pueden negociarse como American Depository Receipts, o los llamados ADRs, que son fórmulas indirectas, es decir, que realmente son los bancos americanos los que tienen las acciones y eso supone y que representan a los accionistas y por tanto supone una menor liquidez y no una cotización directa, cosa que al parecer sí se puede hacer desde Holanda. Y esas han sido las razones, ¿no? Es decir, internacionalización, el cotizar en Estados Unidos, financiación y también lo de incrementar la notoriedad de la marca, que realmente está en relación con la internacionalización y no parece una cosa independiente. Sí, de todas formas, también habría otra pregunta que es ¿hasta qué punto este tipo de operaciones es normal? Si las hacen normalmente las empresas cotizadas, ¿cómo lo ves? Porque más allá, como tú bien dices, de que estas son las Regis, razones, ¿no?, que se justifican. yo creo que, no sé si Elisa, que está moderando, se puede conectar, Sí. pero creo que quizá te correspondería contestar también la pregunta de si es habitual, que teníamos varias preguntas preparadas y dirigidas para cada uno, sobre la realización de este tipo de operaciones en empresas cotizadas, si es habitual. Sí. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, o sea, es relativamente habitual, o sea, no es una cosa, o sea, el caso más conocido fue el de Fiat, que en 2016 efectivamente trasladó su sede a Holanda. O sea, si aquí se ha organizado este lío con Ferrovial, imaginen lo que es para Italia que se vaya a Fiat, ¿no?, que es prácticamente la mayor empresa del país, o al menos la más conocida, ¿no? Fue una verdadera conmoción. Y después ha habido más. Con ocasión del Brexit se comentó que realmente Holanda fue la mayor, aunque también algunas, desgraciadamente, nosotros atrajimos a pocas, y algunas se fueron a Francia, algunas a Alemania, pero fue Holanda la que recibió el mayor número de
de traslados de empresas importantes. Unilever, por ejemplo, que era una empresa británico-holandesa, pero tenía su sede en Inglaterra, lo cambió a Holanda, nada menos que el London Stock Exchange se cambió a Holanda. También una empresa farmacéutica, Milan, muy importante, que es una farmacéutica americana, empresas alemanas como Vantage Towers, o sea, una empresa española, italiana, o sea, Mediaset, también intentó hacerlo hace unos años, pero bueno, esa se paralizó por otras razones, por razones de abuso respecto de los socios, pero finalmente ha realizado el traslado a Holanda. O sea, es cierto que es una operación relativamente conocida y frecuente en relación con este tipo de empresas. Otra cosa es si todo lo que se dice es cierto, es decir, las ventajas de irse a Países Bajos. Pues bueno, yo creo que o sea, las noticias económicas y tal, y bueno, el mismo hecho de este movimiento sí demuestra que algo de verdad hay, ¿no? Holanda tiene fama de tener una regulación estable y favorable a las empresas. Tiene también una historia también de ser un país de comercio, ¿no? Y tiene otro tema que es que se utiliza desde el punto de vista del talento que habla también el proyecto. Es cierto que Holanda tiene buenas universidades, habla todo el mundo, o sea, creo que es el país de Europa, no sé si con algún otro escandinavo, que tiene el mejor nivel de inglés de su población. Y después el tema de la financiación, yo por lo que he podido leer de los estudios económicos, aunque el rating del país influye mucho más sobre las empresas financieras, sí hay estudios económicos que relacionan o sea, que sí demuestran que hay una cierta influencia del rating del país sobre el rating de las empresas, es decir, que favorece los temas o sea, favorece la financiación, el estar en un país que tiene un rating más, o sea, superior y más estable. Y finalmente, en el tema de la cotización, que ha sido lo más mediático, porque la carta famosa del secretario de Estado a Ferrovial en los días anteriores a la Junta se refería básicamente a eso, diciendo que no era cierto que no se pudiera cotizar al mismo tiempo en España y en Estados Unidos. Pues bueno, también hubo una respuesta y lo cierto es que si se lee una carta del secretario de Estado dice de alguna manera que no está claro que no se pueda, pero dice que nunca se ha hecho y que se procurará que se pueda hacer. Entonces, pues claro, eso pues demuestra que si nunca se ha hecho probablemente sea por algo y eso pues es un tema que se puede discutir, pero lo que está claro de la carta del propio secretario de Estado es que nunca se había hecho en España y en Holanda sí, ¿no? De todas maneras, también hay que destacar que ese es una de las motivaciones nada más, como hemos visto, y no la única, la de la cotización. ¿Elisa? No, parece que Elisa no está. Elisa, ahora Bueno, no te oímos. pues nada, nos moderamos nosotros mismos. Venga. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que tenía yo era para mí mismo, así que me la hago yo, que es si es razonable la reacción del gobierno y qué puede hacer legalmente si no está de acuerdo con la operación. Bueno, siempre decimos en Hay Derecho que nos gusta mucho intentar juntar el rigor jurídico también con el análisis político, ¿no? Yo creo que de lo que hemos hablado hasta ahora, ha contado Roberta, ha contado Segis, he dicho yo mismo, bueno, pues esta es una operación relativamente normal, de bastante complejidad técnica y con muchos matices de todo tipo. No podemos conocer en un mundo tan complejo como este a fondo todas las razones. Ya simplemente saber si el tema de la cotización es así o no, pues exige saber mucho. Parece bastante razonable que lo que dice Ferrovial, pero bueno, hay que ser un técnico en bolsa para conocer a fondo la cuestión. Lo que sí que es sorprendente, ¿no?, que creo que además es lo que ha hecho que este asunto sea noticia, ha sido la reacción política. La reacción política inicial fue un ataque personal al
presidente de Ferrovial, pues diciendo que se quería ir por razones fiscales, cosa que incluso suponiendo que fuera así, que no parece, pero incluso suponiendo que fuera así, pues, hombre, las instituciones no deben, yo creo, digamos, acusar a una persona concreta, deben ser neutrales en sus decisiones porque se supone que tienen que aplicar las normas por igual, con justicia y con equidad, ¿no? Las motivaciones económicas se podrán discutir, se podrán compartir, se podrán impugnar y están ahí. Y desde luego no es fácil valorarlas por anticipado. Y aquí también lo que nos hemos encontrado ha sido una reacción previa a la que se haga digamos, el acto en sí mismo, la Junta General, de alguna manera intentando condicionar la decisión de los accionistas, que son soberanos para tomar esa decisión, diciendo más o menos que se equivocaban o que podían estar jugando mal y que deben, en fin, recapacitar de alguna manera. Sobre todo cuando se mandó a los pocos días con anterioridad a la celebración de la Junta, una carta del secretario de Estado diciendo que, bueno, que eso de las motivaciones económicas válidas, pues no es así, porque se podía trasladar, sí que es verdad que se podía trasladar. En fin, esto, incluso aunque fuera así, parece que la Administración debería actuar una vez que se haya tomado la decisión a través de la agencia tributaria, porque parece como si de alguna manera estuviera ya prejuzgando, tomando una decisión previa. Es como si un juez, pues no sé, avisara a cualquier persona que va a cometer un delito, cuidado, que esto no se puede hacer, no sé, y luego tuviera que juzgar él mismo un asunto al que ha advertido que no se podía hacer. Pues ahí parece, evidentemente, una cierta contaminación que, en mi opinión, desde luego, debería haberse evitado. Por otro lado, pues hombre, me parece que también desde un punto de vista político parece como si se hubiera planteado todo este asunto como una especie de prueba de fuerza, a ver quién ganaba, ¿no? Cuando, en fin, los intereses y los activos de Ferrovial ya estaban fuera, ¿no? El accionariado de la sociedad es muy variado, está en su mayoría fuera de España, el 80 y tantos % del negocio de Ferrovial se encuentra en el extranjero, ¿no? Yo creo que todos nos entristecemos con que Ferrovial se vaya de España, porque al fin y al cabo todo lo que vaya en detrimento de nuestros activos económicos, culturales o de cualquier tipo, pues nos da pena, pero si vivimos en una sociedad de mercado tenemos que aceptar esas reglas, ¿no? Y me parece que otra cosa es que esto tenga consecuencias de todo tipo y se tenga que aplicar la ley, pero no se debe prejuzgar. En un Estado de Derecho es importante mantener la neutralidad de las instituciones que tienen que actuar en cada caso concreto y además con justicia y equidad, ¿no? Entonces, acusar a un ciudadano concreto o una empresa en concreto y actuar intentando, digamos, de alguna manera dirigir la decisión que puedan tomar los accionistas no parece la forma más adecuada en que deban actuar las instituciones. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente aquí tonto no es nadie, ni los políticos, ni lo son los administradores de la sociedad. La gente, por regla general, sabe lo que hace. Entonces, es sorprendente que se tome esta decisión política, este ataque tan furibundo, ¿no? Y para mí la única explicación es que se dirija a un público determinado que vaya a ver con buenos ojos esa actitud, ¿no? Esa actitud un poco agresiva, un poco descalificadora, ¿no? Quizás sea eso, ¿no? No lo sé. Tampoco hay que excluir el principio de Hanlon, que no hay que excluir o no hay que pensar en una maldad, una conspiración cuando se trata de simple torpeza. No lo sabemos. En todo caso, no es una buena actitud que se generalice este tipo de posiciones políticas poco neutrales y muy agresivas, porque sobre todo los que ya tenemos una edad y hemos visto otros momentos, notamos la diferencia, pero quizá mucha gente joven no se dé cuenta de que las autoridades, nuestros representantes, no deben actuar así, deben actuar de otra manera. En fin, esta es mi opinión. Bueno, pues la siguiente pregunta era para Roberta, que era si desde el punto de vista tributario
puede la agencia tributaria tomar medidas tal y como se ha insinuado también desde el gobierno. Sí, bueno, gracias, Sergis. A ver, sí, voy a dar un paso atrás porque quería volver sobre una cuestión que ha mencionado, ¿no? Que sí, bueno, hablando de los motivos, a ver, parece claro que la búsqueda de una menor tributación no ha sido el motivo de la salida. O sea, si analizamos la fiscalidad que hay en Holanda y la que hay en España, pues hay cuestiones que el gravamen es superior y otras ellas que es inferior. O sea, para empezar, el tipo de sociedades en Holanda es de un 25,8, cuando sabemos todos que en España es un 25. Tiene unos límites más estrictos para deducir intereses. Luego es verdad que hay otras cosas en las que se graban más en España, pues el gravamen de dividendos o hay unos límites de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores también más estrictos, pero bueno, en general, pues parece claro que no es la búsqueda de una menor tributación lo que ha operado. Además, a mí siempre me hace gracia estas afirmaciones porque muchas veces son los mismos que afirman sin cesar que las empresas no pagan y que las multinacionales no pagan impuestos, que yo creo que cualquiera nos hacemos una pregunta muy simple, ¿no? Que si no pagan, ¿para qué demonios se van a ir? Si es por temas fiscales, o sea que habrá que afirmar una cosa o una cosa o la otra, no una cosa a la contraria, ¿no? En cuanto a lo que me decías, ¿qué puede hacer la agencia? A ver, la agencia lo único que puede hacer es aplicar la ley de manera objetiva y no discrecional, como lo hace siempre. Entonces, la agencia lo que tiene que hacer es apreciar si existe el motivo económico válido al que antes me he referido, que es el que condiciona la neutralidad de la operación. O sea, la operación y la ley de impuestos de sociedades que nos dice pues, que si se aplica este régimen de neutralidad cuando haya un motivo económico válido, que además nos dice como ejemplo tales como la reestructuración o la racionalización de la actividad de las entidades, y no con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Esto es lo que tiene que analizar la agencia. Claro, es un análisis de unas cuestiones pues, que tienen un cierto margen de discrecionalidad, o sea que hay que analizar caso a caso, pero la agencia aquí la agencia aquí no puede ser arbitraria, la agencia tiene que analizarlo pues teniendo en cuenta pues, los argumentos que se den por la empresa y basándose pues, en la doctrina y en la jurisprudencia que existe, pues ver si hay de verdad un motivo económico válido. En cuanto a los motivos que se han dado por la empresa que has explicado, bueno, pues hay motivos que se han reconocido en otros casos mediante la doctrina o mediante la sentencia como motivos económicos válidos. O sea, por ejemplo, lo que mencionabas, mejorar la capacidad de endeudamiento, reforzar la solvencia, una simplificación o una racionalización de la estructura, facilitar entradas de nuevos inversores. O sea, todo esto en otras ocasiones se ha considerado que es un motivo económico válido, por lo cual, bueno, pues lo lógico sería que en este caso también. Pero en cualquier caso es un análisis que tendrá que hacer la agencia y que tendrá que hacer pues de manera objetiva y está fuera de lugar pues cualquier insinuación que además es que pone en mala situación la credibilidad de la agencia tributaria, ¿no? No se debería condicionar esta decisión, que es una decisión puramente técnica de aplicación de la ley de la forma más objetiva posible, dentro de que es un concepto pues que no es un concepto que unívoco, ¿no? Que solo se puede aplicar de una forma, o sea que que está clarísimo exactamente que es el motivo económico válido, sino que hay un margen de apreciación. Muy bien. Después había otro tema que también se planteó desde las redes, ¿no? En Twitter, que era que Ferrovial, se ha dicho, ¿no? También que Ferrovial había crecido gracias a la obra pública en España y que además había formado parte, según la CNMC, de un cártel de constructoras, ¿no? Y había sido sancionada por ella, ¿no? Y que, por tanto, estaba en deuda con los españoles. ¿Qué opinas de eso, Nacho? Y Roberta también. Brevemente. Bueno, mi opinión es que no tengo opinión, porque no sé muy bien, no he estado es verdad que se ha hablado de eso, se ha hablado también de que Ferrovial
pues en otros tiempos que sí se ha beneficiado de una determinada situación y tal. Y yo creo que el ciudadano, y particularmente los que estamos en el derecho, tenemos que tener en cuenta una cosa: los actos jurídicos se valoran en cada momento y en cada personalidad. O sea, no se pueden hacer causas generales, como no podemos hacer una causa general de una persona que cometa un hurto o cometa cualquier otro delito y luego digamos, bueno, pero es que este señor era muy mal estudiante o robaba no sé qué. Vamos a ver, aquí se debe valorar en un Estado de Derecho a cada persona por sus acciones y por sus acciones concretas. Si Ferrovial resulta que ha cometido cualquier tipo de actuación irregular en materia de competencia, porque se le sancione y ya está, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que ser. Ahora creo que este asunto está recurrido ante los tribunales, pero incluso hay gente que dice, bueno, sí, está suspendido, pero y tal. Bueno, ya, pero es que ya si solamente si incluso ya vas a juzgar por simples, por cosas que no son firmes, pues lo llevamos claro, todos tenemos algo que esconder. Entonces, yo creo que sea así o no lo sea, no es una cuestión que sea importante en un Estado de Derecho en este asunto concreto, ¿no? Y eso es importante que sea así. Es muy fácil generalizar o sacar conclusiones de la impresión general que uno pueda tener, que muchas veces además no son, como digo, ni firmes ni definitivas. Roberta, ¿tú tenías algo que decir? Y a mí me parecen unas declaraciones muy sorprendentes, ¿no? Que parece que la única intención pues es que, bueno, pues calentar un poquito el ambiente, ¿no? Yo lo que te preguntas con esto es si ha crecido gracias a la obra pública. Bueno, al final lo que yo creo que pensamos todos es que si la empresa se ha pagado un precio justo por la obra que ha realizado y las adjudicaciones se han realizado de forma correcta, pues no parece que haya deuda alguna, y en caso contrario a lo mejor habría que preguntarse por qué la administración concede una obra pública a quien no lo merece o paga más de lo que debería, ¿no? Entonces es una afirmación pues que no sé, es bastante, es cuando menos sorprendente, ¿no? Y no sé, no insinúa algo que yo creo que no tiene mucho sentido. Hombre, yo creo, Roberta, que insinúa o sea, que ha tenido algún trato de favor, lógicamente, y que ahí, o sea, que no ha sido en lícita competencia, es lo que se insinúa en esa frase, que no tiene demasiado sentido, en mi opinión, porque quiero decir que aunque fuera así, no debería ser juzgado por eso. Sí, no, bueno, y para añadir algo, estoy totalmente de acuerdo, son dos cosas distintas, pareciéndonos, por supuesto, tremendamente grave la existencia o la posible existencia del cártel, ¿no? Porque lógicamente lo del mercado solo funciona, que si estas empresas defienden el mercado y esto, solo funciona si efectivamente hay una competencia real, y si no hay competencia real, lógicamente se tiene que perseguir e imponer las sanciones porque es gravísimo, ¿no? Pero, por otro lado, si estas sanciones se imponen, por supuesto, no por el hecho de que se traslade a cualquier otro lado, como ha dicho antes Ignacio Gomá, se produce una sucesión universal, la sociedad sigue respondiendo con todos sus activos de las responsabilidades y tendrá que hacer frente a ellas igual que antes. Y después había ya, para terminar, ¿no? Porque yo creo que para terminar a las 8:30, una última valoración, aunque ya hemos hecho algo, ¿no?, de la reacción del gobierno, ¿no?, y de algunos de sus ministros. Yo creo que por cerrar un poco, aunque yo creo que Nacho sobre todo ya ha opinado sobre eso, pero vamos, en un minuto, Nacho, en un par de frases. No, sobre la actitud del gobierno, pues claro, vamos a ver, a mí me ha parecido, pues eso, sobreactuada y fuera de lugar, y sobre todo lo que más me importa, a mí lo que más me preocupa como ciudadano preocupado por este tipo de asuntos, es que se señalicen personas, empresas concretas. Yo creo que lo que no se puede perder es la neutralidad de las instituciones. La neutralidad en relación a una decisión que puede gustarte o no, pero que es libre de la sociedad. Y, por supuesto, la neutralidad sancionando en aquellos casos que se hayan cometido cárteles de todo tipo, que caiga todo el peso de la ley, si es así. Pero no podemos hacer derecho penal ni de derecho civil de autor. No podemos hacer derechos concentrados en la persona respecto de los cuales se hacen causas generales. Eso es peligrosísimo. Y aunque luego la agencia tributaria actuará como tiene que actuar, pero digamos, el problema es eso. Ese tipo de actitudes a mí me parecen
peligrosas y genera un ejemplo muy malo, ¿no? Roberta. Sí, bueno, poco más que añadir. También me parece pues sorprendente y totalmente fuera de lugar, ¿no? Que se cuestione una decisión empresarial amparada por la ley, por los derechos y libertades de la Unión Europea en un mercado único. Y además da la impresión de que a lo mejor el gobierno ha tenido que rebajar un poquito el tono tras la junta de accionistas, ¿no? O sea, que era una batalla que realmente es que parecía destinada a perderse, ¿no? Y probablemente una de las cosas más graves, pues es lo que apuntaba Nacho, la referencia a nombres propios y que si lo que se busca es beneficiarse personalmente, Sí. unas cosas que no son desde luego nada deseables. Sí, yo creo que es importante lo que has dicho tú, de que al final esto es posible porque hay una normativa europea que defiende la libertad de establecimiento, la libertad de circulación de las personas y de las sociedades, ¿no? Que es uno de los ejes básicos de la Unión Europea. Entonces, claro, no podemos beneficiarnos de lo que supone pertenecer a la Unión Europea y de los fondos Next Generation y decir, bueno, eso sí, pero que ninguna empresa pueda optar por establecerse en otro país europeo, ¿no? O sea, claramente no se puede tener las dos cosas, ¿no? O sea, a mí eso me parece grave y después me parece también grave, o sea, muy negativo. Por supuesto que a mí no me gusta que se vaya Ferrovial de España y me parece que pues, supone una pérdida, ¿no? Aunque diga Ferrovial que no, que tiene la misma actividad, que solo son 30 personas, al final van a suponer una reducción de ingresos fiscales, aunque sea pequeña, o sea, no es bueno, ¿no? Es evidente. Pero es mucho peor todavía una reacción así, porque claro, da una sensación de, pues eso, de una falta de neutralidad institucional y cuando tú impides a la gente que se vaya o intentas impedirlo, lo que no va a hacer es venir. Es decir, claro. que es lo menos atractivo de un país, tanto sea para el dinero como para las personas, es que no te dejen salir cuando quieres, ¿no? Entonces a mí la verdad es que esto me preocupa por el daño que hace a la reputación, ¿no? Una reacción, pues eso, que parece excesiva y efectivamente inapropiada y yo creo que estamos en la peor situación posible, ¿no? O sea, hemos perdido a Ferrovial, o sea, Ferrovial se ha ido y además hemos empeorado nuestra marca, ¿no? Segis, me gustaría añadir que dice una cosa que dice Elisa, que no, por la razón que sea ha desaparecido del Twitter Space, nos recrimina lo siguiente, que aprovecho para decirlo, que nos lo manda por WhatsApp. Dice que yo hubiera sido mucho más dura con el cártel. Dice, menos mal que Segis lo ha dicho. Y estoy de acuerdo, hay que ser muy dura con el cártel. Pero es que este no es el tema. Yo creo que eso es la cuestión. O sea, aquí se está hablando, en mi opinión, de las claves jurídicas de lo que ha ocurrido con Ferrovial. Yo lo que digo es que los cárteles me parecen horribles, pero yo creo que eso no se debe usar como un instrumento para juzgar un traslado, porque eso es lo que ha ocurrido es otra cosa. Eso es mi opinión. Vamos, ¿no? Sí, está bien, pero bueno, que no está mal recordar el tema del cártel porque es sin lugar a dudas, extraordinariamente grave también, porque como decimos, es decir, defendemos la economía de mercado porque es lo más eficiente, pero lo más ineficiente de todo es el oligopolio y el cártel, o sea, para eso mejor el control de precios que el cártel. No, naturalmente, un cártel supone que no funciona el sistema. Que no está mal recordar la realidad de eso, pero efectivamente no era el tema que nos ocupaba hoy ni justifica la reacción del gobierno. Eso es. Bueno, pues yo creo que efectivamente en las ondas y en los arcanos de la tecnología hemos perdido a nuestra moderadora. Sí. Lo sentimos, Elisa. No, nos oye, ¿eh? Por lo menos nos está escucha poniendo caritas de tristeza. Lo que ocurre es que en un momento dado, pues pero agradecemos. Una incidencia le impedía tomar la palabra. Sí, pero vamos, en cualquier caso, pues yo por Elisa me despido de los oyentes y les agradezco su presencia virtual y hasta la próxima actuación de Hay Derecho. Zafira, no sé si quieres decir algo tú. Nada que añadir en esta accidentada sesión. Sí. Muy interesantes intervenciones. Sí, disculpen los oyentes. Y gracias por vuestra paciencia y hasta otra pronta conexión. Hasta pronto. Adiós, buenas tardes. Adiós. Saludos.